Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de el bautismo, la forma correcta de realizarlo. En la Iglesia Católica se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas creencias unicitarias, generalmente pentecostales, sostienen que el bautismo se debe realizar en el nombre de Jesucristo y están basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a revisar las referencias bíblicas en este video y vamos a entender cuál es la forma correcta. Entonces, pues vamos a mirar, veamos la forma que utiliza la Iglesia Católica para realizar el bautismo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vamos a utilizar la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia más utilizada por los no católicos. Veamos lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta es la forma que la Iglesia Católica ha utilizado en su tradición, en sus 2000 años, para el bautismo. Pero vamos a revisar los versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, hay varios versículos, pero vamos a utilizar este. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, como podemos observar, efectivamente existen pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el cual los discípulos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia pentecostal y los unicitarios se apoyan en esto para hacer el bautismo en el nombre de Jesucristo y condenan de alguna manera la forma en la que la Iglesia Católica lo hace, siguiendo las líneas de Mateo 28, 19, que dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a revisar un poco los argumentos de los unicitarios. Bien, aquí estamos en una página pentecostal, son unicitarios del bautismo en el nombre de Jesús. Aquí tenemos, dice, sin embargo, cuando Pedro dice que se bauticen, no les dice que lo hagan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que Jesús quería decir y le obedecieron. Mateo 28, 19 es el mandamiento, pero Hechos 2:38 es el cumplimiento. Sin embargo, estos personajes han pasado por alto la tradición hebrea, la forma en la que los judíos se expresan, y para ello pues vamos a hacer una breve exposición para poder entender. Quiero comenzar con el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 7 de la misma Biblia. Vamos a utilizar la versión no católica de la Reina Valera. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto se convirtió para los judíos en una dificultad. Es decir, dado que era tan peligroso tomar el nombre de Dios en vano, los rabinos y los sabios de Israel hicieron que los judíos no pronunciasen este nombre. Y una forma de evitar que la gente pronunciara este nombre era evitar que de pronto se conociera. Los masoretas, que fueron los que le dieron forma al Antiguo Testamento y le agregaron vocales, porque el hebreo no tenía vocales, eran solo consonantes, no le agregaron vocales al nombre de Dios, lo dejaron así, como consonantes únicamente. Básicamente consiste en 4 consonantes. Está la Yud, la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Yud, Vav, perdón, Yud, Hei, Vav, Hei, que en transliteración a nuestro lenguaje se utiliza la Y, la H, la V o la W y la H.
y así, sin vocales. Esta situación produjo que los judíos se empezaran a referir a Dios de otras formas. Podemos encontrar Elohim, Adonai en el idioma hebreo, pero hay una muy particular, hay una que es muy importante, que veo que no se ha tenido en cuenta por nuestros hermanos unicitarios. Es Hashem. Vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos la palabra Hashem. Dice Hashem. Es un término hebreo que significa literalmente el nombre. Esta parte es muy importante. Se utiliza para referirse, sin pronunciarlo, a aquel nombre de Dios, formada por las letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei, las que habíamos visto anteriormente. Y por eso llamado el tetragramatón. Tetragramatón, aquí tenemos unas imágenes, consta de 4 letras, 4 consonantes, Yud, Hei, Vav, Hei, y también observamos que en la transliteración se utiliza la letra Y, la letra H, la W y la H. En otras transliteraciones se utiliza Y, H, V, H. El nombre que en la liturgia judía se sustituye con la palabra Adonai o más raramente Elohim. Aquí tenemos entonces las otras formas. Ahora, si sabemos que los judíos se refieren a Dios como Hashem, entonces hay que tener en cuenta esta palabra, hay que tener en cuenta este hebraísmo, esta forma de hablar, que, bien, si entendemos en una traducción eh, la palabra Hashem en su significado, pues vamos a tener una traducción que dice el nombre. Volvamos a Mateo 28:19. Otra vez con la Reina Valera 1960, que es la Biblia que se utiliza mayormente en los no católicos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta expresión en el nombre, esta palabra acá, el nombre, si vamos al idioma hebreo, es Hashem. Hashem. Vamos a ver, bautizándolos en Hashem del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Que hay un nombre que no se está pronunciando. Por eso dicen en el nombre, en Hashem. Hay un nombre que no se está pronunciando. Es cierto que el Evangelio de Mateo fue escrito en griego, pero el Señor Jesucristo y los apóstoles hablaban hebreo y arameo. El arameo es casi una forma de hebreo. Entonces aquí, si colocamos Hashem, nos damos cuenta de que hay un nombre que no se está pronunciando, conforme a lo que habíamos visto del precepto de no tomar el santo nombre de Dios en vano. Entonces los judíos con el tiempo no pronunciaron más ese nombre y en lugar de eso decían el nombre, Hashem. Bien, vamos a revisar entonces, a compararlo ahora al libro de los Hechos, aquel pasaje del bautismo en el nombre de Jesucristo. Bien, aquí tenemos Hechos capítulo 2, versículo 38 de la Reina Valera de 1960. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí volvemos a tener, si vamos al idioma hebreo, en esta porción que estoy señalando, los judíos dirían Hashem. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en Hashem de Jesucristo para perdón de los pecados. Hashem. Es decir, hay un nombre que está oculto acá. Cuando dicen Hashem es porque no quieren pronunciar el nombre de Dios. Hashem es la forma para poder referirse a Dios sin tener que pronunciar su nombre. Por eso encontramos acá, en el nombre de Jesucristo. Pero hay algo muy interesante, y es que dice que Hashem está en Jesucristo.
no está diciendo que Jesucristo sea Hashem, sea ese nombre. Está diciendo en Hashem de Jesucristo. Es posesivo. Jesucristo tiene ese Hashem. Y vamos a mirar cuál es. Y vamos a mirar si pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para ello vamos a hacer un análisis del nombre de Jesús en hebreo original. Aquí tenemos Yahshua. Algunos dicen Yehoshua. Pero Yahshua, voy a mostrar por qué este es el nombre correcto. Dice, Yahshua es una transcripción propuesta del nombre hebreo original de Jesús de Nazaret, considerado por los cristianos y los judíos mesiánicos como el Mesías. El nombre significa Yahweh. Bueno, aquí le colocan las letras, pero en realidad tenemos las consonantes de las que hablamos. La Y, la H, la W y la H. Yah. Esta expresión Yah es una reducción de ese nombre. Yah es salvación. Esto es lo que significa Jesús. Aquí está, lo podemos dividir en esta porción. Yah, o sea, el nombre divino, salva. Esto es lo que significaría el nombre de Jesús. Y esta porción reducida del nombre de Dios aparece en varios nombres. Vamos a verlos. Por ejemplo, aquí tenemos varios nombres. Isaías en realidad es Yesaya. Observemos aquí la expresión Yah. El nombre de Dios dentro, bueno, el nombre de Dios reducido dentro del nombre de Isaías. Irmiyah es Jeremías. Aquí tenemos Yah, el nombre de Dios dentro del nombre de Jeremías. Obadiah para Abdías. Miqueas es Miqueah. Sofonías es Sefaniah. Zacarías, Zechariah. Elías, Eliá. Y aquí vemos en todos estos nombres la porción del nombre de Dios reducido. Bien, volvamos a Mateo 28:19 con base en lo que hemos aprendido. Aquí dice Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre Hashem, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este nombre no es más que YHWH, porque es Hashem, aquel nombre que los judíos no pronunciaban. ¿Es el nombre del Padre? Sí. ¿Es el nombre del Hijo? Sí. ¿Es el nombre del Espíritu Santo? Sí. YHWH o Yud-Hei Vav-Hei en su forma original. Ahora vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre Hashem de Jesucristo. Ya sabemos que la palabra Jesús se tiene dentro el nombre. Sería Yahshua. Entonces, dentro de la palabra Jesús está el mismo nombre que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice el nombre Yahshua, ¿de quién? De Jesucristo. Jesús tiene ese nombre. Ahora, cuando queremos hablar del nombre de Jesús, pues implica más. El nombre de Jesús es YHWH, pero implica más porque es un nombre que está relacionado con la acción. Cuando Dios le dijo a Moisés, después de que él le preguntó su nombre, él dijo, yo soy el que soy. Si se traduce es así, yo soy. Y entonces Jesús dijo muchas veces, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Entonces implica mucho más. Pero con eso podemos dejar claro que lo que la Biblia hace referencia es al único nombre de Dios, YHWH, Yud-Hei, Vav-Hei, y que está implícito en el nombre de Jesucristo. En un principio la Iglesia Católica permitía el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque no es que sea incorrecto, sino que
al hacerlo de esta forma, se empezó a negar el concepto de la Trinidad. Y al negarse el concepto de la Trinidad, pues entonces ya esto sí era una oposición completa de la doctrina de la Iglesia y por consiguiente se determinó que no se podía seguir haciendo el bautismo de esta forma, sino que se tenía que hacer directamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí terminamos entonces esta enseñanza.